Bienvenidos a este nuevo episodio de Hazlo en Grande. Hoy quiero contarles por qué hablo tanto yo del tema de emprendedor a empresario. Creo firmemente que cualquier persona con actitud y las herramientas correctas pueden transformar sus resultados. Soy Caro Calle, mentora de emprendedores y consultora de empresarios, y estoy aquí para enseñarte cómo hacerlo en grande. ¿Por qué repito tanto esto? ¿Por qué lo tengo como un sello, como una marca? Porque siempre he dicho como que esa transición de emprendedor a empresario, porque suena como muy sencilla, pero yo quiero hoy contarles mi historia, porque yo considero que he pasado de emprendedora a empresaria, aunque todos los días me estoy formando cada vez más como empresaria y siento que eso nunca termina, pero siento que sí hay un camino que ya he recorrido y que quiero compartírselos hoy, porque durante todos los episodios que vamos a ir escuchando cada vez más, con invitados, con muchos temas que sé que les van a interesar, pues también quiero que sepan por qué esa historia detrás de Carolina, ya más como persona, que ya se las conté en un episodio anterior, que si no lo han escuchado quiero que vayan y lo escuchen, porque quiero que me conozcan como persona, mi historia, mi familia, mi personalidad, o sea, por qué llegué a donde he llegado hoy como persona. Pero hoy quiero contarles mi proceso, más que la historia, es como cómo he pasado yo de emprendedora a empresaria. Entonces empiezo por contarles que mi primera empresa, o cuando yo dije como, voy a montar una empresa, pues que un día de la nada me dio esas ganas y me di cuenta que yo podía ser emprendedora, y yo nunca había pensado en eso, porque como se los conté en mi episodio de la historia de vida, yo era una empleada supremamente feliz, fui comercial durante muchos años en muy buenas empresas, amaba mis cargos, tenía buenos horarios porque era comercial, ganaba bien, porque cuando uno es comercial depende de uno, de los objetivos de venta que uno tenga, entonces me iba bien, pero como era empleada feliz, como que no pensaba en emprender. Pero por cosas de la vida, que ahí les cuento todo, llegué a decidir emprender y dije como, bueno, ¿qué es lo primero que yo haría como emprendedora? De hecho, yo ahí todavía era empleada cuando me dieron ganas de asesorar como empresas, entonces mandé a hacer un logo, me acuerdo, como que yo dije, ¿qué me apasiona a mí? Como yo, ¿qué haría como emprendedora? Y dije, a mí me encanta el tema de servicio al cliente, porque yo soy una persona que siempre me ha encantado ir a restaurantes, a hoteles bonitos, me encantan los lugares lindos, como que soy muy de calidad. De hecho, no sé si se han leído alguna vez en la vida, pero les meto aquí esa cuña, Los 5 lenguajes del amor, es un libro súper chévere, donde yo entendí como que uno tiene un lenguaje del amor y el mío es tiempo de calidad. Entonces, cuando yo me di cuenta que yo era muy de tiempo de calidad, porque mi mamá durante toda su vida nos dijo que en los cumpleaños, el regalo de cumpleaños era llevarnos a comer a un restaurante, que escogiéramos el restaurante y que ella nos llevaba. Entonces en mi vida se quedó como que es más regalo el tiempo de calidad que el tema de un regalo pues material. Me di cuenta que el tiempo de calidad era supremamente importante, entonces por eso yo me mantenía yendo como a muchos restaurantes durante toda la vida, fui a muchos restaurantes, y cuando yo iba me daba cuenta que el producto era delicioso, pero que el servicio era muy regular. Casi siempre me pasaban situaciones en los restaurantes que yo decía como, pero ¿por qué? O sea, porque es un lugar divino, porque tienen un producto delicioso, pero que el servicio es tan regular, y siempre quedaba muy aburrida con ese servicio en los diferentes restaurantes, y muchas veces me tomaba la molestia de decir como si tenían un buzón de sugerencias o si tenían una página web o incluso hacía que me llamaran al administrador. Yo no soy de esas clientas, o no fui de esas clientes que ponía problema o le hablaba feo a los meseros, pero sí me tomaba el tiempo de llamar al administrador o al mismo mesero a hacerle la retroalimentación, como de porque hay gente que te pone la carta y se va, ni siquiera saluda. Entonces yo muchas veces le preguntaba como, tú estás aburrido, pues eres nuevo o algo así, porque yo era como, pues esta gente, ¿por qué atiende tan mal? Entonces un día, cuando iba a montar la empresa, dije como, ¿qué quisiera hacer yo? Y yo dije, mejorar el servicio al cliente en las empresas. Yo quisiera como que la gente tuviera herramientas para prestar un buen servicio. Entonces busqué a alguien, le dije como, diseñame un logo. Yo no sé por qué, yo desde ese momento como que he tenido en mi cabeza siempre la palabra hacerlo en grande, y fue como, bueno, así yo vaya a hacer unas asesorías y probablemente pueda hacer una empresa, pues yo quiero hacerlo desde el cero, bien hecho. Entonces yo mandé a hacer un logo, mandé a hacer un manual de marca. Yo me acuerdo, el logo en ese momento se llamaba Clant, con K. Yo mandé a hacer el logo, el manual de marca, todo pues como relacionado con cliente, y pues empecé a hacer asesorías. Yo en ese momento todavía era empleada, hacía una red de mercadeo que también les conté la historia, y hacía asesorías, pero me llamaba Clant.
En ese momento pues empecé a hacer asesorías, tenía varios clientes, incluso uno de los primeros clientes que tuve se llama La Matriarca, es un restaurante buenísimo acá en Medellín, ya son muy grandes, pero cuando yo empecé fue eso, hace 8 años, ellos fueron de mis primeros clientes. También tuve uno que se llama Había una vez Repostería, tienen una sede en Ciudad del Río, tuvieron en Oviedo y la tienen en Viva Envigado acá en Medellín, son también muy buenos. Entonces yo empecé a hacer como esas asesorías, pero todavía pues como muy empírica, muy empezando desde simplemente mi conocimiento y mi experiencia. Además, como soy comunicadora, también empecé a ofrecer como el tema de redes, pero eso fue hace 8 años. Y como era empleada, pues lo hacía solamente en mis tiempos libres. Después del tema de la red de mercadeo y que decidí ya pues como hacerlo en grande ya de verdad, dije como bueno, yo quiero volverme una empresa, ¿cómo se vuelve uno como empresa? Yo empecé a preguntar y me dijeron como pues lo primero es que tienes que tener una cámara de comercio, tienes que tener un RUT, tienes que ser SAS, y yo como ay juepucha, ¿cómo así? Mucha gente me decía como Caro, no, eso no es necesario todavía, pues tú apenas estás empezando, tú no tienes que volverte y pagarle a la DIAN y un montón de cosas, y yo me ponía a pensar sin saber nada, sin tener experiencia, y era como bueno, no, si yo estoy decidiendo hacerlo en grande porque ya tenía mucho conocimiento por la red de mercadeo, por los libros, por todo lo que me había leído, fue como no, si yo voy a hacer empresa, voy a hacer empresa. Entonces empecé a buscar varias empresas como de branding y dije como quiero hacer un rebranding para que sea algo como más ganador, y además porque como iba a hacer el registro de marca y a convertirme en SaaS, empecé a buscar y ya no se podía Clant. Entonces como que hice el rebranding y me llamé Estudio de Ventas. Me acuerdo que eso fue como entre pandemia, terminando pandemia, me llamé Estudio de Ventas, Cámara de Comercio, RUT, y empecé a hacer el registro de marca, y yo pues toda feliz con mi estudio de ventas. ¿Por qué lo llamé así? Porque aunque el servicio al cliente era lo que me apasionaba y por lo que empecé mi empresa, o mi emprendimiento en ese momento, digamos que yo ya hablo mucho de empresa, pero en ese momento era un emprendimiento, ¿cierto? Era una idea que yo estaba desarrollando. Después de hacerme un estudio, la gente que me ayudó con esto, que son súper buenas, se llaman IDE, hago cuña, una agencia de marketing muy buena. Ellas me dijeron como tú eres muy vendedora, siempre has sido muy comercial, siempre has tenido temas de ventas, te gusta mucho el servicio al cliente, pero la consecuencia son las ventas. Entonces yo dije, ve, sí, me gusta. Y me llamé Estudio de Ventas. Empecé a tener clientes muy grandes porque yo siento que en el momento en que yo decidí volverme SaaS, aunque la gente me decía como no, qué bobada, no le pagues a la DIAN, pero mi pensamiento era hacerlo en grande, yo siento que uno le abre las puertas al mundo. Ese es el primer aprendizaje que quiero dejarles hoy. Si ustedes tienen muy claro que ese negocio que ustedes están haciendo lo quieren a futuro, lo quieren como una empresa, quieren realmente ser grandes, pues no les dé miedo ni la DIAN, ni las cuentas, ni la contabilidad, ni nada de esas cosas, porque es que si usted factura, pues le tiene que pagar a la DIAN, pero eso quiere decir que está facturando y ese IVA no es suyo. Eso ya es un tema mucho más profundo que les contaré después, pero simplemente hay que hacerlo en grande desde el principio, y eso abre puertas, porque el hecho de yo haber creado ese RUT y volverme SaaS hacía que las empresas grandes que ya tenían o exigían factura electrónica en ese momento, ya hoy toca porque es obligación, pero en ese momento las empresas que lo hacían era porque realmente eran empresas buenas y grandes. Entonces me dijeron como, me empezaron a salir unos negocios que fue como que, Caro, ¿usted factura electrónicamente? Sí, sí, hacemos el negocio. Y yo como, ay, pucha, y yo sí facturaba electrónicamente, así fuera chiquitica. Entonces ahí me empezaron a abrir puertas y empecé a crecer mucho como estudio de ventas, empezó a sonar, se empezó a posicionar mi empresa, empecé a tener clientes muy buenos, empezaron a llegar a mí clientes como La Rufina, como el Grupo Belisario, como se me escapa, como Reposterías las Negras, empecé a tener clientes, pues les dije que La Matriarca, bueno, tuve clientes muy buenos. Y cuando empecé a crecer tanto, yo un día dije como, pucha, ya la empresa está teniendo reconocimiento, estoy creciendo, pero realmente a mí no me conectaba del todo el tema de estudio de ventas, porque con el tiempo empezaron a pasarme situaciones como que las empresas me llamaban a buscarme solamente para aumentar las ventas. Claro, como yo me llamaba estudio de ventas, la gente pensaba que era ventas, entonces la gente pensaba como yo necesito aumentar las ventas, contrato a esta pelada y ella me sube las ventas. Pero cuando yo empecé a trabajar con empresarios y en diferentes marcas, me empecé a dar cuenta que cuando yo llegaba a las empresas a hacer un diagnóstico, que yo lo he hecho siempre desde el día 1 hasta hoy y es mi herramienta principal para trabajar con una empresa, porque a mí me costaba mucho entender cómo una empresa iba y le ofrecía unos servicios a alguien sin conocerla, sin saber quién es la empresa, sin saber nada. Yo quiero desde el minuto 1 meterme a esa empresa, conocerla, de verdad ser parte de esa empresa. Entonces yo hacía un diagnóstico y me daba cuenta que
querían aumentar las ventas, ese era su objetivo, pero había un montón de cosas internas como el tema de los colaboradores, no tenían contratos, no les pagaban bien, estaban insatisfechos, había demasiada rotación, pues un montón de cosas que yo decía como fue pucha, yo no le puedo aumentar las ventas a este cliente si él no entiende antes que lo interno es súper importante. Y yo empecé a meterle una filosofía a mi empresa que era trabajar de adentro hacia afuera. Yo siempre tuve claro que el propósito desde que me llamaba Clant era crear cultura de servicio, pero la filosofía la fui construyendo con el tiempo, que es trabajar de adentro hacia afuera. Cuando yo me di cuenta de eso dije, no me puedo llamar estudio de ventas porque la gente me está de una mirando, pues como midiéndome desde las ventas, y aunque sí, la consecuencia eran buenas ventas y el trabajo que yo estaba haciendo era bueno y aumentaba ventas, no podía garantizar ni asegurar eso porque la gente dentro de la empresa estaba insatisfecha, porque yo les hacía una capacitación, quedaban súper felices un mes o 2 meses y después se les olvidaba porque se desmotivan, porque estamos trabajando con humanos, con gente, y es muy difícil mantener a la gente tan feliz y satisfecha porque sí, como yo quiero que usted me venda más y que venda más y que venda más y ya, eso no es así de fácil. Entonces hice un rebranding nuevamente por tercera vez, fue una decisión muy tesa de tomar porque yo decía como ya está posicionado, ya estudio de ventas sonaba, ya tenía pues como clientes muy buenos y yo decía Dios mío, ¿será que lo cambio? ¿Será que no lo cambio? Clant nunca lo alcanzó a conocer casi nadie. Estudio de ventas iba a ser pues pasar a otra empresa, como a otro nombre, y yo decía Dios mío, ¿qué voy a hacer? Además porque la vida es demasiado perfecta y le manda a uno señales de todas las formas, y es que yo en ese momento que estaba tomando esa decisión me negaron el registro de marca como marca, que porque no se podía estudio de ventas. Entonces yo dije chao, aquí fue. Y también tuve una situación que yo se las conté en un episodio anterior, se llama como mi mayor dificultad fue un trampolín, ese fue viejo, eso lo hice hace por ahí 1 año ese episodio, pero ahí cuento, pues de verdad búsquenlo porque cuento la parte más dura que me ha pasado a mí en situación de empresa, que fue un tema con un cliente muy complejo, una persona muy compleja que llegó a mi vida a retarme mucho, pero eso me enseñó mucho. Entonces yo dije como bueno, esto es mi trampolín, entonces voy a cambiar aquí por la situación que me pasó, por el tema del registro de marca y porque no quería que me vieran como ventas. Entonces hice un rebranding y me llamé Together. Hoy ese es el nombre de mi empresa, se llama Tú con U, Spanglish, es Together porque todo empieza por ti, pero juntos es mejor, eso es lo que significa. Porque si mi propósito es crear cultura de servicio, mi filosofía es trabajar de adentro hacia afuera, mi promesa de valor es satisfacción y el significado del nombre es todo empieza por ti, pero juntos es mejor. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú quieres que yo te aumente las ventas, que si tú quieres que yo me ayude a mejorar tu servicio, que te cree una experiencia para tu cliente espectacular, pues tienes que trabajar de adentro hacia afuera, ¿cierto? Entonces por eso se llama Hoy Together. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque esto ha sido un mundo muy retador, ha sido un proceso de altibajos, ha sido un proceso donde uno todo el tiempo como que quiere crecer, pero que también tiene pues como dificultades, y si yo hubiera desde el primer momento que me pasó un reto tirado la toalla, pues yo hoy no sería empresa, ¿cierto? Que es a lo que yo les quiero enseñar. Yo empecé como una idea, un negocio, un emprendimiento, y durante 8 años he cambiado Clant, estudio de ventas y Together. No tenía oficina, era de café en café, después tuve oficina, primero tuve un asistente, después tuve 4, después 5, después tengo un equipo de 6 o 7 personas. Entonces es como que eso es un proceso. Pero yo siempre he tenido muy claro mi propósito desde el día que decidí montar mi empresa, que es crear cultura de servicio. Entonces yo he cambiado mi metodología, he cambiado mi equipo, he mejorado los procesos, he cambiado el nombre, he cambiado el branding, o sea, he hecho un montón de cosas, pero el objetivo es el mismo, el propósito es el mismo. Entonces por eso yo siento que he pasado de emprendedora a empresaria, y que aunque hoy ya estoy viviendo retos de verdad de empresaria, que los iremos hablando con el tiempo, porque me he dado cuenta que, mejor dicho, a mí no me ha pasado es nada al lado de todas las personas que voy a entrevistar en esta sección que se va a llamar de emprendedora a empresario. Voy a empezar a invitar empresarios o gente que ha recorrido muchas más cosas que yo, que tiene mucho por aportarnos, y me he dado cuenta que cada nivel pues lleva su nivel de dificultad. Entonces cuando uno está empezando, uno necesita 200,000, 500,000 para pagar el logo. Después uno necesita un mínimo para
para pagarle a la persona que le va a ayudar. Después uno necesita un plante para poder montar una metodología nueva. Después uno necesita plata para sistematizar y crear un software. Después, y así sucesivamente, después para montar la franquicia, después para abrir otra oficina. Entonces cada vez como que los niveles son más altos. Primero nos endeudan 1 millón, después en 10, después en 20, después en 100, pero pues también va creciendo, ¿cierto? Entonces digamos que todo eso que les estoy contando para mí es el proceso de emprendedor a empresario, y yo hoy considero que tengo ya bases para explicarles como venga, no meta la pata de esa manera, no se vuelva empresa como SAS porque sí, porque yo se lo dije que lo haga en grande y ya, pero sin saber que un contador le tiene que ayudar, sin saber que no puede facturar, si factura electrónicamente no puede ir a facturar con cuentas de cobro a persona natural, o no puede simplemente dejar o acumular el IVA y gastárselo porque después embala. O sea, son un montón de cosas que yo ya viví, que yo he pasado por ahí y las que me faltan, que quiero compartírselas en este podcast. Entonces quiero que estén súper conectados, que escuchen los próximos episodios. Sé que hay demasiada información en redes sociales, que hay podcasts por todas partes, que mejor dicho yo empecé hace 4 años y éramos de las primeras. De hecho estuvimos en el top como 20, 25, 26 del top 100 de Spotify. Digamos que tenemos ya una audiencia muy buena, Isa y yo la creamos juntas y siento que ya llevamos un recorrido, pero que hay tantos podcasts, tanta saturación, tanta información que uno ya no sabe ni qué escuchar. Entonces, si usted es emprendedor o si es empresario, quédese acá, escuche los episodios porque hay mucha información que le va a servir para todo lo que usted va a hacer. Y lo importante aquí es que todo lo que hacemos lo hacemos en grande. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.